Café Jurídico. Bueno, y volvemos con GPS Jurídico, ahora en nuestro Café Jurídico, junto a una invitada que, bueno, ya ha estado con nosotros, la doctora Amalia Fensore. La doctora Fensore es una especialista en temas empresario, derecho empresario, societario, etcétera, y realmente está haciendo una carrera muy importante. La hemos visto en este tiempo viajar bastante al interior de la provincia de Buenos Aires, moverse mucho por ámbitos académicos, pero también cuenta con un estudio, un importante estudio que se dedica al derecho empresario. ¿Qué tal, Amalia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Gracias por la presentación. No, por favor, al contrario. Es un placer tenerte acá con nosotros. En principio, bueno, la idea es retomar un tema que estuvimos hablando en una oportunidad contigo y luego lo seguimos tratando también con el doctor Vítolo, que vino acá al estudio, sí. Que es el tema de la responsabilidad penal de las empresas y esta vinculación con lo que sería el compliance, que es una actividad que evidentemente en otros países está muy desarrollada y acá está, digamos, un poco más incipiente, ¿no? Exacto, sí. Ahora es un gran tema en muchos diarios, todo esto de compliance, claro, o oficial de cumplimiento, para que todos nos entiendan. Y todo viene, esto ya venía en las grandes empresas, generalmente las multinacionales, todo esto del cumplimiento normativo, porque cuando hablamos de compliance hay que decir que tiene que ver con un cumplimiento normativo, con cumplir con determinadas directrices normativas que consta o tiene un programa de integridad. Ya vamos a ver lo que es un programa de integridad. ¿Y quién hace esto? ¿Quién hace cumplir todo ese programa de integridad o esas normas que tienen las grandes empresas, o ahora veremos si las puede tener cualquier tipo de persona jurídica? Como bien dijiste vos, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, sale mucho en los diarios, más que nada en estos últimos fines de semana. Se ha puesto de moda. ¿Por qué, Hugo? Porque justamente es una persona, o podría ser un equipo, no es que es unilateral, ¿sí? Yo puedo tener un equipo de oficial de cumplimiento que justamente lo que haga es corroborar que se cumplan con determinadas normas y con los diferentes organismos de control. Por ejemplo, no solamente, como digo, sociedades, vincularlo a que cumplan con lo que es el tema de Inspección General de Justicia, por ejemplo, sino que cumplan con otros organismos de control, como es, por ejemplo, a nivel impositivo, la AFIP, la UIF, ARBA, AGIP, etcétera. Ahora bien, el tema es, ¿esto solamente se realiza para grandes empresas o podría tenerlo para pequeñas empresas? Y esto es lo que yo a veces trato de llevar, como bien dijiste vos, al interior de la provincia, sí, ¿no? Porque el interior están generalmente las pymes, que ahora las pymes están ya achicándose mucho más de lo que, bueno, por el tema que estamos pasando, están cerrando muchas, y justamente la gente empieza a preguntarse por qué. Y yo cuando hablo de que estamos hablando de sociedades, decimos que lo importante en materia societaria es el objeto del negocio. Para eso está bueno que haya un oficial de cumplimiento, aún para una pyme, un pequeño oficial de cumplimiento. No estamos hablando de grandes empresas donde ahí tendríamos un equipo, ¿sí? Claro, de compliance, entre comillas. Sino un abogado, exacto, ¿cierto? No, debería ser un profesional. Yo te diría un abogado, ¿sí? O un contador, ¿sí? Porque lo que justamente estamos haciendo acá, o lo que va a hacer el contador y el abogado, es hacer una asesoría legal y contable, que no la hace cualquiera. Claro. Ahora, esa persona o ese equipo, que son obviamente abogados y contadores, como bien dijiste vos, Hugo, tiene que desarrollar, no puede ser cualquier persona, no. ¿Sí? Tiene que ser una persona que sea independiente, autónoma, con conceptos y conocimientos profesionales, porque justamente va a tener que llegar a que se cumpla un plan de integridad. Y ahora volvemos con esto del plan de integridad. ¿Qué es el plan de integridad? El plan de integridad es un plan, justamente, valga la redundancia, que lo que hace es diseñar las diferentes normas y directrices que va a llevar adelante ese oficial de cumplimiento. Claro. Ahora, ese plan de integridad muchas veces no es que yo lo voy a tomar para aquella empresa que inicia, ¿no? Donde yo hago, por ejemplo, suponte una SRL y de repente te digo, hacemos un plan de integridad. Sino que justamente hay diferentes empresas que llevan su plan de integridad y yo lo puedo evolucionar, cambiar. O sea que no es solamente para el que inicia un plan, sino aquel que está en la mitad, ¿sí? Porque justamente la empresa debería evolucionar. Correcto.
Lo que sucede es que muchos preguntan esto de que ¿para qué sirve un plan de integridad? ¿Por qué está relacionado con el tema de la responsabilidad penal empresarial? Porque integridad me suena mucho a ética, ¿no? Exacto, tiene que ver con ese concepto, y bien lo dijiste vos, Hugo, con esto de el régimen de corroborar la ética, la transparencia de la empresa. La transparencia. Y déjame hacer acá una, entre comillas, una observación, que cuando yo dije no es solamente para sociedades, sí. Porque ¿qué pasa con las personas jurídicas como una ONG o también, ¿por qué no?, con una asociación civil? Claro. O sea, y sí, también se aplica a ellas, ¿por qué no? Dado que lo involucramos como persona jurídica, para aquellos que nos escuchan, según el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación. Beto, me pregunto, digamos, de algún modo, el compliance es la persona que se encarga, además, me imagino, de otras cosas, pero en definitiva, de que dentro de la empresa las cosas, digamos, se vayan siempre por la vía legal. Exacto, que vayan, mejor dicho, por la vía, sí, legal o ética, como decía que no lleguemos a ¿qué? A cometer algún delito, sí, claro. O a responsabilizar a el directorio de esa empresa. Por ejemplo, perdón. No, sí. Bueno, eso me lee. Debería ser un caso así, me lo imagino, ¿no? Porque sin saber demasiado del tema, pero debería ser un caso así. Si yo, por ejemplo, estoy por hacer una compra o a comercializar con el Estado. Exacto. Ajá. Digamos, ya sea para comprarle al Estado algo, a una empresa del Estado, o venderle al Estado. Esa es una situación que siempre parecería que podría estar sospechada. Entonces, el oficial de cumplimiento es donde tiene que poner ahí la cuestión, si eso hay que hacerlo por licitación. Exacto. Y si la licitación estuvo bien hecha o está bien planteada. Los precios. Los precios, si no hay nadie que esté ahí como buscando una comisión, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Exactamente, hace eso. Ahora, sí dije bien al principio, y fíjate que no solamente aquellas empresas que tengan que ver con el Estado, sino justamente que la idea es llevarlo a cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de persona jurídica, como bien dije antes. Sí. Ahora bien, ustedes me dirán si esto lo puedo terciarizar o si debería estar dentro de la empresa. Se usa mucho esto de terciarizar, ¿no? Esto de que la gente lo haga en su casa y siga los pasos de acuerdo al manual, o si a ver si uno cumple con ese plan de integridad. El tema es que lo ideal sería que se haga todo dentro de la empresa, porque es una persona que debería justamente seguir el movimiento de todas las áreas de esa empresa. Cuando yo hablo de esta figura de compliance, como bien decían ustedes dos, lo que quiero decir es que cuando cumplimos con diferentes normas, sean las de todo organismo de control. O sea que estamos hablando de que se relacione con todas las áreas del derecho, no solamente lo que es societario, sino, ¿por qué no?, laboral, previsional, etcétera, impositivo. Y por eso es que los profesionales a cargo que realizan esta actividad deben ser abogados o contadores, porque lo que hacen es una auditoría. Una auditoría. Legal y contable, exactamente. Sobre todo esto que recién mencionaba vos, también para agregar, en casos que se han dado en Latinoamérica muy fuertes, lo vemos en el caso de Lavallato, ¿no? Donde empresas tenían contratos con el Estado y había sobreprecios, había sobornos, y eso tal vez con una figura de compliance o con un equipo fuerte de compliance dentro de las empresas, se podría tal vez haber evitado, me imagino. Exacto, lo que pasa es que esto no estaba legislado. ¿Qué pasa? El tema es que estas figuras, como bien decís vos, vienen hace bastante y mucho más en las multinacionales. Claro. Pero acá, en la Argentina, empieza a verse todo a partir del 2017, cuando se sanciona esta ley de responsabilidad penal empresaria, que es justamente esta ley que viene a corroborar y poner en orden en las empresas para que justamente no haya lavado de dineros, delitos como cohecho, qué pasa a esas empresas que hacen materia de corrupción, etcétera. Entonces se sanciona esta ley fines del 2017 y acá ahora hace un año que entramos en vigencia con la ley. Y ahora se ha puesto muy de moda esta figura, pero en realidad ya en las grandes multinacionales existía. Como decía el doctor Vito, lo es un poco poner a las empresas en el banquillo de los acusados. Sí. Porque antes se hablaba de la responsabilidad del presidente de la empresa, del socio gerente de la SRL, pero ahora es la empresa la que juega. Ahora hablamos exactamente de la persona jurídica empresa que responde, valga la redundancia, contra
todos sus socios o toda su empresa en sí. Claro, que es difícil asociar eso. Claro, si no es muy sencillo, cambiar de nombre, bueno, cambiamos de presidente, la empresa sigue andándolo más bien, pero exacto. claro, Sí. Está muy bien eso. Y el tema penal, ¿cómo es que...? El tema penal es así. ¿Qué pasa en materia societaria? Bueno, aquella sociedad que cometa algún delito puede pasar de multas simples de 2 a 5 años de prisión, puede hasta perder la personería jurídica, ¿sí? Y también, digamos, se podría congelar el tema de, obviamente, la personalidad jurídica en cuanto haya balances, ¿no es cierto?, falsos. Claro. Ni hablar del tema del lavado de dinero. Así que vas desde multas, que pueden ser, obviamente, bueno, se pueden pagar perfectamente, hasta prisiones bravas o suspensión de la personalidad jurídica, que no es poco menor en una empresa, ¿no? Que se paralice la sociedad. Yo he visto, por ejemplo, casos, pero... realmente no tienen que ver con esto, pero digamos, ese control de legalidad o de integridad, ya hace tiempo que por lo menos, digamos, la figura no estaba hasta 2017, ¿no? Que apareció esto, pero ya hace tiempo, por ejemplo, que recuerdo que en AFIP, si no se cumplían determinados requisitos de facturación, la AFIP retiraba el quit para que la empresa no facture. Eso era algo como muy extraño de ver, porque retirar la quit a la empresa significa que la empresa no puede operar, no puede hacer una factura. Es tan importante, me parece, tener una persona que controle todo eso. Me parece básico, claro. Es casi como tener un gerente de producción, un gerente administrativo. Necesitas tener mucho más, por eso son profesionales. Y por eso yo dije que la idea es que no se lo asocie con esto de las multinacionales, como siempre se hizo, sino que lo llevemos a todo tipo de persona jurídica, a pequeña pyme, que si bien no va a tener un plan de integridad enorme, tenga aunque sea una persona en un equipo, pero que más o menos vea cómo va su asesoría legal y contable. Bien, bueno, excelente. ¿Y esos temas son los que estás yendo a tratar en diferentes? Sí, me hiciste acordar mucho de, mi amigo el contador, que lo voy a nombrar, uno de mis socios el 9 de julio, Julián Viegas, que justamente hablamos siempre de temas societarios en la Cámara Argentina de Comercio de allá. Y esto es uno de los temas que a él también le incumben, porque, él tiene que ver con toda la parte de asesoría contable, ¿sí? Claro, si bien yo soy la que me meto más en esto, la idea es que él también esté... a gusto con este tema. Esto se ve en todos lados, inclusive en un montón de editoriales, en las facultades, porque es una figura, como te digo, que se ha puesto de moda, pero porque, surgió esta ley también. Ya hay lugares en Argentina que sepamos que hay equipos de trabajo trabajando o personas trabajando de compliance, es algo más habitual, más allá de que es nuevo. Sí. O sea, mucho más, para empresas más grandes seguros, pero ya la idea es que si hay un buen profesional, contador o abogado, que eso es lo que hago un poquito en estos pueblos que uno va, particularmente el 9 de julio, es cuando constituye una sociedad, que se vayan con esto de que vean que hay una figura importante, porque a veces uno constituye y se va, se pierde y empiezan todos los problemas, o hay gente que no hace ninguna sociedad y justamente responde con todo su patrimonio y de repente tiene un montón de empleados, de repente hay juicios laborales, de repente se caen accidentes. Entonces la idea que por lo menos yo intento es que sepan esto, pero no está muy utilizado todavía en el interior del país. Esto se ve más acá. Y en Europa, perdón, en Europa está muy desarrollado. Sí, muy desarrollado. Sí. Bueno, qué interesante. Bueno, estamos con la doctora Amalia Fensore, que no la vamos a dejar ir, porque veo. Que continúe en el programa con nosotros, ¿no, Brand? Muchas gracias, Amalia, por tanta información. Vamos a hacer un breve corte para ya tratar de ir en busca de nuestra segunda entrevista en GPS Jurídico. Les recordamos que pueden seguir participando por el sorteo de cálculo de las indemnizaciones laborales. Y Hugo, si te parece, hacemos una breve pausa para ya volver con GPS Jurídico. Gracias. Bien.